Octavio Paz ha prevenido sobre el error de leer con ojos románticos un texto barroco y en atribuir a esos poemas muy emotivos y sentidos de Sor Juana algún tipo de autobiografía íntima. En general, son poemas teatrales, poemas de juego, discusiones y cuitas de personajes imaginarios. Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues al viento las fío, que en breve conduzca tus orejas, si no se desvanece el triste acento, como mis esperanzas en el viento. La poesía de Sor Juana, más que representar un compendio de obras homogéneas, representa una especie de enciclopedia del conocimiento amoroso, espiritual, social y cultural de su época. En sus obras completas se dividen sus poemas muchas veces por los temas. Hay poemas filosóficos, hay poemas juglarescos, hay poemas íntimos, hay poemas teatrales. En este sentido, podríamos considerar que la poesía de Sor Juana fue una obra de obras. En el siglo XVII hubo muchos poetas muy buenos. Sor Juana solo fue la mejor de una docena o de una veintena de poetas inspirados, precisamente porque la poesía en esa época era una cultura muy necesaria en una sociedad que no tenía, como tenemos ahora, otros géneros tales como la novela o los ensayos o un teatro callejero libre o otros recursos a la manera de la prensa periódica o de los tratados. La poesía, como los sermones, fueron el gran instrumento literario de su época y tocó a Sor Juana reunir en sus poemas buena parte del conocimiento general de su sociedad. Soneto. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. No sé si por soberbia o por modestia o como una elegante travesura, Sor Juana confesó que solamente había escrito por gusto propio una sola obra, el poema El Sueño, que es un arduo poema filosófico único en su siglo. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores la intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba. Del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha
de las sagradas puertas los resquicios, o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue si no infama en licor claro la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva dé su fruto, de prensas agravado, congojoso, sudó y rindió forzado. Los conflictos que Sor Juana Inés de la Cruz vivió en sus últimos años no debieran contaminar el gran conjunto de su obra que fue escrita y difundida antes de esos conflictos. La obra de Sor Juana no tiene, por lo menos en su sentido más general, un claroscuro trágico. Es más bien una obra de esplendor, una obra de perfección, de acumulación de todo el bagaje literario español que ya había logrado aclimatarse en la Nueva España. Más que un grito de angustia, más que una serie de episodios trágicos o sombríos, la gran mayoría de la obra de Sor Juana, especialmente en verso, es una obra sonriente, imaginativa, lúdica, como ya no se estilaba en España. Se había usado antes, en la época de Góngora o de Quevedo, pero ya se había olvidado. En España se escribía un tono de poesía mortecina, mientras que en México Sor Juana recobraba el fulgor renacentista y del primer barroco de la poesía española. La crisis y los últimos años de Sor Juana la convierten en una heroína moderna que asume sus derechos como individuo, como mujer y como hija de Dios, como cristiana plena contra clérigos encumbrados y opresores estrechos, enemigos de las mujeres, de la cultura y la alegría. Una monja guerrera desde la inerme soledad de su celda que parece volvérsele cárcel. Pero ella no había buscado ni el heroísmo ni la tragedia, sino la felicidad. Había creído que el cristianismo, la Nueva España y la cultura eran sitios para la felicidad. Antes de su crisis, fue la cantora de la alegría de su sociedad.